Hola chicuelos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, guardaditos en casa. Es un placer saludarlos otra vez en esta semanita. El día de hoy vamos a abordar un nuevo temita. Por ahí en la clase pasada les anexé unas diapositivas que traían la explicación en un audio. En esas diapositivas les hablé acerca de qué eran los organismos nacionales e internacionales, cuáles eran sus características. Platicamos también acerca de cuándo un organismo es nacional, cuándo un organismo es internacional, para qué les va a servir la materia en su formación, etcétera, ¿no? El día de hoy vamos a abordar un nuevo temita. El temita va a tratar de las políticas educativas internacionales. Como ustedes saben, o como se han de imaginar, pues ya llevaron la materia de políticas educativas, pues ya conocen más o menos de qué se trata este temita, ¿no? Los organismos nacionales o internacionales pues tienen como finalidad mejorar la educación, modernizar la educación, que la educación tenga una calidad y por tanto ayude al desarrollo económico, social, cultural, político de un país, ¿no? Sin embargo, para que estos fines se cumplan, pues es necesario diseñar un plan. Este plan tiene un conjunto de principios, un conjunto de pasos a seguir y pues recibe el nombre de políticas educativas. Por tanto, las políticas educativas son aquellas acciones que el Estado, un Estado o bien que un organismo internacional realizan para diseñar, organizar el sistema educativo, ya sea de una nación o de un ámbito internacional, con la finalidad pues de alguna manera emitir el conjunto de principios rectores que van a organizar, que van a dirigir la educación en cierto país o en cierta región. Todas estas políticas educativas tienen que estar, acuérdense, es el mandato, sustentadas jurídicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que una política educativa, para que sea política educativa, debe estar plasmada en una ley. Por ejemplo, en México las políticas educativas están plasmadas en la Ley General de Educación, en la Constitución Política, en los diferentes acuerdos. Varios de esas normas que les acabo de mencionar, ustedes ya la han leído, ya la han estudiado. Entonces, para que una política educativa sea válida, sea obligatoria para quienes han de cumplirla, pues necesita estar sustentada en un instrumento jurídico, es decir, en una ley. Sin embargo, en el contexto internacional, para realizar estas políticas educativas se toman en cuenta tres situaciones: el contexto económico, el contexto social y el contexto histórico, ya sea del país al que se le van a emitir las políticas educativas o bien de la región a la que se le van a emitir. ¿Por qué les hablo de país y de región? En algunos casos, los organismos internacionales pueden dirigir políticas educativas a un país en específico. Esto sucede o tienden a particularizarlas cuando, por ejemplo, el país está viviendo un rezago, una recesión, por X motivo, ejemplo, por una guerra, por un desastre natural, porque el gobierno tiene algún tipo de guerrilla, etcétera, ¿no? Cuando suceden este tipo de cosas, pues por lo general los organismos internacionales particularizan las políticas educativas o les dan ciertas recomendaciones en cuanto a la educación al país de que se trate. Pero también pueden hacerlo o pueden emitir políticas educativas para regiones. Es decir, por ejemplo, América Latina. Pueden emitir políticas educativas para toda América Latina o recomendaciones de políticas educativas para toda América Latina, que ya sería una región. Bien, vamos a hablar de los contextos que les mencionaba. ¿De qué se trata el contexto histórico? Los organismos internacionales, para poder diseñar políticas educativas adecuadas a las realidades del país o de la región en la que intentan hacer una acción de mejora educativamente, obvio de eso estamos hablando, pues deben de tomar el contexto histórico. ¿Y qué es el contexto histórico? Todos los países, para constituirse como hoy los vemos, para ser como hoy los vemos,
tuvieron que pasar por una historia, tuvieron que pasar por un conjunto de sucesos que hoy le dan vida, que hoy le dan identidad cultural. Entonces, estos sucesos históricos hablan de la forma en que los países tuvieron su independencia, de cuál es su organización política, cómo ha evolucionado esa organización política, cómo toman decisiones en ese país, cuál es la forma en la que la han venido tomando, cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo. Todo eso sirve a la hora de realizar una política educativa, ¿verdad? Luego nos vamos al contexto social. Pues como sabemos, lo social pues es prácticamente las relaciones que establecemos como humanos. Las relaciones que establecemos no son las mismas. A lo largo de que va evolucionando un país, una región, también las relaciones van evolucionando. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper fácil, la familia, ¿no? La familia no es como hace 50 años era, ¿no? Antes era obligatorio que la familia estuviera formada por un hombre y por una mujer. Hoy en día, ¿no? Hay familias homoparentales, se llama, que son formadas por personas del mismo sexo. Antes, por ejemplo, faltarle respeto a un papá era lo máximo. Hoy en día, los chamacos ya le hablan como quieren a sus papás, o sea, las relaciones familiares, que son relaciones sociales al final de cuentas, han ido cambiando. Entonces, igual el contexto social ha ido cambiando. Las políticas educativas deben estar de acuerdo con las ideologías, con las formas en que se relacionan las personas, con los estereotipos que ya no siguen, con los estereotipos que sí siguen, etcétera, etcétera. Y el contexto económico. Hoy en día estamos en un contexto económico bastante complejo. ¿Por qué? Porque seguimos una economía globalizada, ¿no? La mayoría de los países somos capitalistas y por tanto, si a un país le afecta algo, a ti te va a afectar y así. Todos dependemos unos de otros, ¿no? Esto a la hora de realizar políticas educativas pues es sumamente importante, ¿no? Porque lo que le beneficia a un país le va a beneficiar a otro y lo que le afecta a un país pues le va a afectar a otro, ¿no? Entonces, tomar en cuenta cuáles son las oportunidades económicas del país o región, tomar en cuenta cuánto se puede invertir, cuántas son las posibilidades de inversión del país o región, las familias, cuál es su estatus económico de las familias, todo eso pues juega un papel súper importante a la hora de realizar una política educativa. Por ejemplo, supongamos que estuviéramos en África, ¿no? Una política educativa es que, supongamos, ¿no? Que todos los niños que viven en África o en cierta comunidad de África, pues lleven educación virtual en sus casas. Eso prácticamente en África sería imposible. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen acceso a las TICs como nosotros, no en todas las regiones hay acceso a internet, no todos tienen un celular, una tableta, una computadora. Entonces, esa política que yo les estoy poniendo como ejemplo sería totalmente discordante con el contexto económico y social del país, ¿no? Con el contexto histórico. Entonces, va por ahí la idea, ¿no? Bien, las políticas educativas internacionales tienen, ya les había platicado, como finalidad pues mejorar, ¿no? la educación, otorgarle calidad educativa. Sin embargo, no en todos los países es lo mismo, ¿no? O no en todas las regiones. No es lo mismo América del Norte que América del Sur, ¿no? No es lo mismo América Latina que África, por ejemplo, Sudamérica. Entonces, los organismos internacionales tienen que ir particularizando esa parte, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo internacional, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la investigación, etcétera, pues también, ¿no? Es un organismo internacional. Ellas pueden emitir políticas educativas internacionales que van a tener la finalidad de mejorar la educación. Sin embargo, no en todos los lugares van a ser las mismas, ¿no? Las tienen que ir particularizando dependiendo de la necesidad de la región o el país que pretendan mejorar. ¿Cómo es que se hacen válidas las políticas educativas? Dirán ustedes. Hace rato yo les mencioné que las políticas educativas, de alguna manera, para que sean válidas, tienen que estar sustentadas en un instrumento jurídico, ¿no?
pues las políticas educativas internacionales también no son la excepción. Y se vuelven válidas a través de una figura que se llama tratados internacionales. Cuando yo como país decido firmar un tratado internacional, luego decido ratificarlo, pues se vuelve obligatorio. Y yo estoy obligado a adaptar la normatividad jurídica de mi país al tratado internacional que ya he firmado y ratificado. ¿Qué es un tratado internacional? Dirán, pues es un acuerdo de voluntades, como un contrato. Solamente que este acuerdo de voluntades va a ser entre países y un organismo internacional, en este caso, ¿no? Cuando las políticas educativas no están establecidas en un tratado internacional, se vuelven recomendaciones, o sea, no son obligatoriamente, no te pueden obligar a cumplirlas, ¿vale? Solamente serán recomendaciones en las que tú te puedes guiar, en las que como país puedes tomar en cuenta las experiencias que han vivido en otros países y ver si a tu país le conviene o no le conviene este tipo de políticas educativas. Bueno, chicos, hasta ahí vamos a dejar el tema de hoy. Espero que la hayan entendido. Cuídense mucho y nos vemos.